11ª parte de Olvidar. Capítulo 51. El lugar donde el amor aprende a despedirse. Chiang Mai los recibió con un aire distinto. Más quieto, más espeso, como si el tiempo allí se negara a avanzar con prisa. El cielo estaba cubierto por una neblina suave que difuminaba los contornos de las montañas, y el calor era más húmedo, más antiguo. No era solo una ciudad, era un regreso al origen. El trayecto desde el aeropuerto hasta la casa familiar transcurrió casi en silencio. El motor del auto, el roce de las ruedas sobre el asfalto y algún canto lejano de pájaros eran los únicos sonidos que acompañaban el viaje. Sarocha miraba por la ventana con una atención casi dolorosa. Los árboles frondosos, las calles que reconocía incluso sin nombres, los pequeños templos ocultos entre casas bajas, los puestos de flores y frutas que parecían no haber cambiado en años. Todo estaba ahí, igual, y sin embargo, todo se sentía distinto. Había crecido allí, había aprendido a escribir allí, había amado y sufrido allí. Pero ahora era distinto, más doloroso. Algo dentro de su corazón le decía que debía despedirse de una de las personas más importantes para ella. Rebeca no le soltó la mano en ningún momento. No hablaba, no interrumpía ese viaje interior. Solo estaba. Su pulgar acariciaba suavemente el dorso de la mano de Sarocha, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero constante. Un recordatorio silencioso de que no estaba sola, de que aquella situación no tenía que afrontarla sin apoyo. Cuando el auto se detuvo frente a la casa de la abuela, Sarocha sintió un nudo cerrarse en su pecho. La fachada seguía igual. Las mismas plantas en la entrada, el mismo portón de madera, las mismas ventanas que había visto abrirse y cerrarse durante toda su vida. Pero ahora ese lugar ya no era refugio, era espera. Los padres de Sarocha los aguardaban en la entrada. El saludo fue correcto, contenido, cuidadosamente medido. Nadie sonrió demasiado, nadie evitó mirar a los ojos. Había una incomodidad densa palpable, pero nadie se atrevió a nombrarla. No era hostilidad, era una tregua. «Gracias por venir tan rápido», dijo la madre de Sarocha, con una voz cansada, marcada por noches sin dormir y preocupaciones acumuladas. Ella preguntaba por ti. Sarocha asintió, incapaz de hablar todavía. Rebeca inclinó ligeramente la cabeza, respetuosa, consciente de que aquel no era su territorio, pero sí su lugar al lado de Sarocha. «Por supuesto», respondió. «Estamos aquí para lo que necesiten». El padre de Sarocha apenas asintió. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario en las manos entrelazadas de ambas mujeres. No hubo reproche ni gesto brusco. Solo una mirada larga cargada de cosas que aún no sabía cómo ordenar. Luego apartó la vista. El silencio fue su forma de aceptar, aunque todavía no supiera cómo hacerlo del todo. Sarocha no esperó más explicaciones. Dejó la maleta en la entrada, sin preocuparse por cerrarla bien, y caminó casi corriendo hacia la habitación de su abuela. Cada paso le pesaba, como si el aire se volviera más denso a medida que avanzaba por el pasillo. El cuarto estaba en penumbra. Las cortinas apenas corridas dejaban entrar una luz suave, filtrada, que dibujaba sombras delicadas sobre las paredes. El olor a hierbas medicinales, ungüentos y flores frescas impregnaba el ambiente, mezclándose con ese aroma particular que tienen las casas cuando el tiempo se detiene en ellas. La abuela yacía en la cama. Su rostro parecía más pequeño entre las almohadas, su respiración lenta y trabajosa, como si cada inhalación requiriera un esfuerzo consciente. Pero cuando Sarocha se acercó, sus ojos se abrieron. «Mi niña», murmuró, y en su voz aún habitaba la misma ternura de siempre. «Viniste». Ese fue el instante exacto en que Sarocha se quebró. Se arrodilló junto a la cama sin pensarlo, como si el cuerpo supiera antes que la mente qué hacer. Tomó la mano de su abuela entre las suyas, notando lo frágil que estaba, lo liviana, y apoyó la frente sobre ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, silenciosas pero profundas, empapando la sábana. «Estoy aquí, abuela», susurró. «Perdón por no llegar antes, perdón». La abuela apretó suavemente sus dedos, con la poca fuerza que le quedaba, pero con toda la intención del mundo. «No llores», dijo con ternura. «No quiero verte triste. Yo estoy en paz». Sarocha negó con la cabeza, incapaz de responder.
Las palabras se le acumulaban en la garganta, demasiado grandes para salir. He vivido una buena vida, continuó la abuela, con voz pausada, como si cada frase fuera una enseñanza final. Fui feliz mucho. Y uno de los días más felices fue cuando tú naciste. Desde entonces, todo valió la pena. Sarocha alzó el rostro. Sus ojos estaban rojos, brillantes, desbordados de un amor que dolía. No digas eso, susurró. Te necesito. La abuela sonrió con dulzura, cerrando los ojos un instante, como si reuniera fuerzas. Necesitas vivir, respondió. Amar, escribir, viajar. Ser quien eres sin miedo. Eso es lo único que quiero para ti. Prométemelo. Sarocha asintió, incapaz de articular una promesa en voz alta. Luego, con un gesto suave, casi infantil, la abuela añadió: Cuéntame de Londres. Dijiste que irías. Sarocha respiró hondo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y comenzó a hablar. Le habló del viaje, de la casa de los padres de Rebeca, de cómo la habían recibido, de las calles antiguas, de los parques, de las librerías en las que había sentido que el mundo se abría ante ella. Le contó cómo se había sentido bienvenida, cuidada, querida. Habló despacio, eligiendo cada palabra, como si cada frase fuera un regalo, una manera de ofrecerle a su abuela un pedazo de su experiencia. La abuela escuchó en silencio, con una expresión serena. En algún momento, su respiración se volvió más profunda, más lenta. Sus párpados comenzaron a caer. Sus ojos se cerraron. Sarocha se quedó quieta, sosteniéndole la mano, sin moverse, sin llorar, sin respirar demasiado fuerte. Permaneció allí hasta estar segura de que se había quedado dormida. Solo la miró, cravando cada arruga, cada gesto, cada rasgo en su memoria, como si supiera que ese instante sería uno de los que la acompañarían para siempre. Sarocha salió de la habitación con el pecho oprimido, como si el aire se hubiese vuelto demasiado espeso para circular con normalidad. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido, temiendo incluso el sonido de la madera al encajar. El pasillo le pareció más largo de lo habitual, estrecho, cargado de recuerdos que se superponían unos a otros. Su infancia, las discusiones, los silencios, las ausencias emocionales que nunca habían sabido cómo nombrar. Avanzó despacio, con pasos contenidos, como si cada uno fuera una decisión difícil. Encontró a su padre en el patio trasero, de pie, con las manos a la espalda. Miraba los árboles del jardín sin verlos realmente. Las hojas se movían con una brisa leve, y el sonido era casi hipnótico, pero su rostro estaba fijo, endurecido por una tristeza profunda, antigua. Papá, lo llamó en voz baja, sin estar segura de si él quería ser encontrado. Él se giró lentamente. Al verla, no disimuló el cansancio. Tenía los ojos enrojecidos, la mirada apagada, el gesto de alguien que había pasado demasiadas horas sosteniendo una noticia que no quería aceptar. En ese instante, Sarocha no vio a la figura autoritaria de su infancia, sino a un hombre vencido por la fragilidad de la vida. ¿Qué dijeron los médicos?, preguntó ella, aun sabiendo que la respuesta no iba a sorprenderla. A veces, nombrar lo inevitable es la única forma de empezar a soportarlo. Su padre tardó unos segundos en responder. Tragó saliva, desvió la mirada hacia el suelo, como si las palabras pesaran demasiado. Dicen que su corazón está muy débil, dijo al fin. Que ya no responde como antes. Que su voz se quebró levemente, que es mejor que nos despidamos. Levantó la vista otra vez, obligándose a continuar. Puede resistir algunas horas, quizá días, pero no mucho más. Sarocha cerró los ojos. El mundo pareció inclinarse, y durante un segundo sintió que iba a caer. Se apoyó en un árbol para recuperar el equilibrio. No gritó, no negó. El dolor fue silencioso, profundo, como una ola que la atravesaba por dentro. Su padre dio un paso al frente, dudó un instante, y finalmente la abrazó. Fue un abrazo torpe, sin la naturalidad de quienes se han abrazado muchas veces. Sus brazos se cerraron con cierta rigidez, como si no estuviera seguro de tener derecho a ese gesto. Pero era real. Y Sarocha respondió de inmediato, aferrándose a él como no lo hacía desde que era niña, cuando aún creía que su padre podía protegerla de todo. Él apoyó la barbilla sobre su cabeza. Perdóname, dijo, y esa sola palabra parecía haberle costado años. No he sido justo contigo,
No siempre supe escucharte ni entenderte. Respiró hondo antes de continuar. No será fácil para mí aceptar todas tus decisiones, admitió. Algunas todavía me cuestan, pero las respeto. Eres mi hija, y te amo. Sarocha sintió como algo se aflojaba dentro de ella. No era una reparación total, ni una reconciliación perfecta, pero era un puente, y en ese momento era suficiente. Gracias, papá, respondió en un susurro. Eso es suficiente para mí. Se separaron lentamente. No hubo más palabras. No hacían falta. Cuando Sarocha regresó al interior de la casa, el peso en su pecho seguía ahí, pero ya no estaba sola con él. Rebeca la esperaba en el pasillo, apoyada contra la pared, como si hubiera intuido exactamente cuándo salir a su encuentro. No preguntó nada. No hizo gestos innecesarios. Simplemente la envolvió en un abrazo firme, protector, de esos que no intentan arreglar nada, solo sostener. Los médicos dicen que, empezó Sarocha, y la voz se le quebró, que es mejor que nos despidamos. Apoyó la frente en el hombro de Rebeca, dejándose caer por completo en ese refugio. Rebeca la sostuvo con más fuerza, una mano en su espalda, la otra en su nuca. Estoy aquí, respondió con voz baja y segura. No me voy a mover de tu lado. No prometió que todo estaría bien. No intentó suavizar la realidad. Su presencia era la promesa. En ese momento, la madre de Sarocha se acercó en silencio y rodeó a su hija con los brazos, uniéndose al abrazo. Por un instante breve, los tres cuerpos compartieron el mismo dolor, sin palabras, sin reproches. Mandamos a preparar una habitación para ustedes, dijo finalmente con suavidad, para que puedan descansar un poco. Lo que viene será largo. Gracias, respondió Sarocha, con una gratitud profunda y sincera. Rebeca también agradeció con un gesto respetuoso, consciente de que aquel gesto era una forma de bienvenida silenciosa. Subieron juntas al cuarto asignado. Dejaron las maletas junto a la pared sin deshacerlas. Ninguna tenía energía para eso. El silencio que las envolvió no era incómodo. Estaba cargado de todo lo que aún no se decía, de todo lo que se intuía. Rebeca se sentó junto a Sarocha en la cama y tomó su mano con cuidado. No tienes que ser fuerte conmigo, le dijo. No ahora. No aquí. Solo vive las emociones que enfrentas. Sarocha apoyó la cabeza en su hombro y dejó que las lágrimas volvieran a caer, esta vez sin resistencia. Rebeca no se movió. La sostuvo como se sostiene algo sagrado. Afuera, Chiang Mai seguía su curso lento y antiguo. Los sonidos de la ciudad, lejanos y constantes, recordaban que la vida no se detenía, incluso cuando parecía injusto que siguiera avanzando. Capítulo 52. Las palabras que permanecen. La mañana en Chiang Mai amaneció envuelta en una quietud extraña, como si incluso la ciudad supiera que algo estaba por suceder. El aire era más fresco de lo habitual, y una neblina suave se deslizaba entre los árboles del jardín, difuminando los contornos del mundo. No había prisa en los sonidos, no había voces altas ni risas, solo pasos suaves, puertas que se abrían despacio, respiraciones contenidas. Sarocha llevaba horas despierta. No había logrado dormir más que algunos minutos interrumpidos, con la sensación constante de que el tiempo se estaba agotando. Rebeca permanecía a su lado, sin invadir, sin preguntar, sosteniéndola con una presencia silenciosa que hablaba más que cualquier palabra. Fue poco después del amanecer cuando la madre de Sarocha apareció en la puerta del cuarto. «Tu abuela quiere verlas», dijo con voz baja. «A las 2». Sarocha se incorporó de inmediato. Rebeca también. No intercambiaron palabras. Se tomaron de la mano y caminaron juntas hacia la habitación. El cuarto estaba bañado por una luz tenue que entraba filtrada por las cortinas. La abuela estaba despierta, con los ojos abiertos, más lúcida de lo que había estado en días. Su rostro se veía frágil, pero sereno, como si ya no estuviera luchando contra nada. Cuando las vio entrar, sonrió. «Vengan», murmuró. «Acérquense». Sarocha se sentó a un lado de la cama, Rebeca al otro. La abuela extendió lentamente las manos y tomó las de ambas, enlazándolas con un gesto deliberado, firme dentro de su debilidad. «Así», dijo. «Juntas». Miró primero a Rebeca. Su mirada era profunda, consciente. «Quiero pedirte algo», le dijo. «Cuida a Sarocha».
Rebeca sintió un nudo en la garganta, pero sostuvo la mirada. Siempre respondió sin dudar. La abuela asintió satisfecha. Desde ahora tú serás su mayor apoyo, continuó. Habrá momentos en los que la vida se le hará pesada, en los que dudará, en los que el dolor querrá cerrarle el corazón. Cuando eso pase, toma su mano. Recuérdale quién es. Hizo una pausa breve para respirar. Yo ya no podré hacerlo como antes, pero desde donde esté, caminaré con ustedes. Acompañaré sus pasos. No tengan miedo de eso. Luego miró a ambas, alternando su mirada con ternura. Sean felices, dijo. No permitan que las opiniones ajenas, los prejuicios ni las dificultades externas entren entre ustedes. Nada de eso vale más que el amor que se profesan. Apretó ligeramente sus manos. Hablen, añadió. Siempre. Incluso cuando duela. Incluso cuando crean que no hay palabras suficientes. Ningún problema es demasiado grande cuando alguien toma tu mano y no la suelta. Sean eso la una para la otra. Sarocha ya lloraba abiertamente. Las lágrimas caían en silencio, sin sollozos, como si el cuerpo entendiera que aquel momento merecía respeto. La abuela giró el rostro hacia ella. Mírame, le pidió. Sarocha obedeció con los ojos enrojecidos. Estoy muy orgullosa de ti, le dijo. De la mujer que eres. De la valentía que encontraste para vivir tu verdad. No cambies eso nunca. Sarocha negó con la cabeza, incapaz de hablar. Y ahora, continuó la abuela con suavidad, ve, y dile a tu padre que pase. Sarocha asintió, apretando por última vez la mano de su abuela antes de levantarse. Rebeca la acompañó hasta la puerta y le besó la frente en silencio, dejándola ir sola a buscarlo. Sarocha encontró a su padre sentado en la sala principal, con la espalda encorvada y los codos apoyados sobre las rodillas. Sus manos estaban entrelazadas frente a él, inmóviles, como si sostuviera algo invisible que no se atrevía a soltar. La luz de la mañana entraba por una de las ventanas laterales, dibujando sombras suaves sobre su rostro. Parecía más viejo, más frágil, como si las últimas horas le hubieran arrancado de golpe varios años. Durante un instante, Sarocha dudó en hablar. Lo observó en silencio, reconociendo en esa postura a un hombre que siempre había sido firme, autoritario, seguro, y que ahora parecía no saber dónde apoyar el peso de su propio dolor. Papá, dijo finalmente, con la voz quebrada, apenas un hilo. La abuela quiere hablar contigo. Él levantó la vista de inmediato. Sus ojos se humedecieron al instante, y no intentó disimularlo. Asintió una sola vez, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper algo dentro de él. Se puso de pie con lentitud, respiró hondo y caminó hacia la habitación sin mirar atrás. Al entrar, cerró la puerta con cuidado, casi con reverencia. La abuela lo esperaba despierta. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una calma profunda, una lucidez serena que no provenía del cuerpo, sino de algo más hondo. Cuando lo vio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Ven, hijo», dijo con suavidad. Él se acercó despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera quebrar ese instante. Se sentó junto a la cama y tomó las manos de su madre entre las suyas. Estaban frías, frágiles, pero aún firmes. Sus propios dedos temblaban. «Perdóname», dijo, como quien ya no tiene tiempo para rodeos. «Perdóname por todo. Por lo que hice y por lo que no supe hacer. Por mis silencios, por mis durezas, por las veces que creí saber más de lo que realmente sabía». La voz se le quebró. Intentó continuar, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer libremente, sin contención, resbalando por su rostro hasta perderse entre sus manos. «Gracias», añadió tras unos segundos, con la voz rota. «Gracias por haberme dado una vida llena de amor. Nunca me faltó nada contigo. Todo lo que soy, lo soy porque tú estuviste». La abuela apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba, como si concentrara en ese gesto todo lo que aún podía ofrecer. «Eres un buen hombre», le dijo. «Siempre lo has sido». Hizo una breve pausa para tomar aire. «Solo demasiado orgulloso», continuó. «Y ese orgullo te ha hecho daño, y también a quienes amas. Pero eso no te hace malo, solo humano». Él negó con la cabeza, llorando en silencio. «Escúchame», añadió ella, con una claridad que lo obligó a mirarla. «Es hora de que abras los ojos. No permitas que tus miedos, tus prejuicios o tu rigidez te roben lo más importante que tienes». Apretó su mano una vez más.
Tu hija, dijo. Ella es tu mayor regalo. No la pierdas. El hombre asintió con fuerza, incapaz de hablar por unos segundos. Te lo prometo, madre, logró decir finalmente. Te lo prometo. No la perderé. Haré lo que haga falta. La abuela lo observó con ternura, como si esa promesa fuera suficiente. Sus párpados comenzaron a cerrarse lentamente. Su respiración se volvió irregular, luego más profunda, más espaciada. Cada inhalación parecía un esfuerzo, cada exhalación, una despedida. Él permaneció allí, sosteniendo sus manos, hasta que sintió que el apretón se aflojaba. Afuera, en el pasillo, Sarocha y Rebeca esperaban juntas, de pie, con los dedos entrelazados. No hablaban. No era necesario. El silencio estaba cargado de una certeza que ambas temían confirmar. Cuando la madre de Sarocha salió del cuarto, su rostro estaba desencajado, los ojos enrojecidos, la boca ligeramente entreabierta. No dijo nada. No hizo falta. El llanto llenó la casa. No fue un grito desgarrado ni un colapso inmediato. Fue un dolor profundo, denso, compartido. Un dolor que se filtró por las paredes, por los muebles, por cada rincón cargado de recuerdos. Un dolor que no necesitaba palabras. Sarocha sintió que las fuerzas la abandonaban. Sus piernas flaquearon y se aferró a Rebeca con un gesto instintivo, desesperado, como si su cuerpo supiera antes que su mente que, de ahora en adelante, ese sería su lugar seguro. Rebeca la sostuvo sin decir nada, rodeándola por completo, firme, presente, inamovible. La abuela se había ido, pero había dejado algo intacto, firme y luminoso, latiendo en quienes quedaban. Un amor que se sabía sostener incluso en la despedida. Capítulo 53. Lo que permanece cuando todo cambia. El día del entierro amaneció gris en Chiang Mai, como si el cielo hubiera decidido acompañar el duelo de la familia con una sobriedad silenciosa. No llovía, pero el aire estaba cargado de una humedad espesa, densa, que se adhería a la piel y parecía filtrarse hasta los pulmones. Era uno de esos días en los que respirar requería un esfuerzo consciente, como si incluso el cuerpo supiera que algo irrevocable había ocurrido. El sonido lejano de los pájaros rompía a ratos el silencio, pero no lograba aliviarlo. Al contrario, lo hacía más evidente. Cada canto parecía fuera de lugar frente a la quietud solemne de quienes se reunían para despedir a la abuela, esa mujer que había sido eje, refugio y brújula para más de una generación. Sarocha caminaba despacio, casi arrastrando los pies. Vestía de negro, pero el color no alcanzaba a representar lo que sentía por dentro. Su mirada permanecía baja, fija en el suelo, como si temiera que al levantarla todo se volviera demasiado real. Sentía el cuerpo extraño, ligero y pesado al mismo tiempo. Ligero, porque una parte de ella seguía en estado de negación. Pesado, porque otra ya comprendía que nada volvería a ser igual. A su lado, Rebeca no le soltaba la mano. No la apuraba. No la sostenía con fuerza excesiva. Simplemente estaba allí. Su presencia era constante, silenciosa, firme. Un punto de apoyo que no exigía palabras ni respuestas. Cada vez que Sarocha parecía perder el ritmo de sus propios pasos, el leve apretón de los dedos de Rebeca la devolvía al presente, recordándole que no caminaba sola. Cada metro que avanzaban hacia el lugar del entierro era un recordatorio brutal de la ausencia que acababa de instalarse para siempre. No era una ausencia ruidosa ni dramática. Era una ausencia profunda, sólida, que se sentía como un hueco imposible de llenar. La ceremonia fue sencilla, respetuosa, profundamente íntima. Nada de excesos, nada de gestos grandilocuentes, tal como la abuela habría querido. Los monjes recitaron oraciones antiguas, palabras transmitidas de generación en generación, que hablaban de tránsito, de continuidad, de la vida como un ciclo que no termina, solo se transforma. Sarocha escuchaba, pero no del todo. Las palabras entraban y salían de su mente sin anclarse. En su lugar aparecían recuerdos. La risa franca de su abuela, capaz de llenar una habitación entera. Sus manos arrugadas pero firmes, siempre dispuestas a sostener. Su voz clara cuando la defendía, cuando la animaba a no esconderse, a no vivir con miedo. Recordó tardes enteras sentada a su lado, escuchándola hablar de la vida como si fuera algo sencillo, incluso cuando no lo era.
Recordó cómo la había mirado siempre sin juicio, con un amor directo, sin condiciones. Cuando el ataúd fue descendido, Rebeca apretó ligeramente su mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Sarocha sintiera cómo el nudo que llevaba en el pecho se deshacía. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro en silencio, sin sollozos, sin aspavientos. No era un llanto desesperado. Era un llanto profundo, maduro, inevitable. El llanto de alguien que ama. Se quedó allí, inmóvil, incluso cuando la ceremonia terminó, y las personas comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos se acercaban a dar el pésame, otros simplemente inclinaban la cabeza. Sarocha apenas registraba los rostros. Su mirada permanecía fija en el lugar donde descansaría su abuela. Rebeca se colocó apenas detrás de ella, rodeándola con un brazo. No la apretó. No la obligó a moverse. Respetó su silencio como se respeta algo sagrado. Pasaron varios minutos antes de que Sarocha hablara. «Gracias por estar conmigo», murmuró al fin, con la voz rota. No sé si habría podido sola. Rebeca apoyó la barbilla suavemente sobre su hombro. «Nunca vas a estar sola», respondió en voz baja, con una certeza absoluta. Más tarde, ya de regreso en la casa familiar, se realizó la lectura del testamento. El ambiente seguía cargado de tristeza, pero había una quietud distinta, casi solemne. No era el silencio incómodo del dolor recién abierto, sino uno más contenido, más reflexivo, como si todos comprendieran que ese momento también formaba parte del cierre. El abogado habló con voz clara, medida, respetuosa. Cada palabra parecía elegida con cuidado, consciente del peso emocional que tenía para quienes escuchaban. Incluso él parecía entender que no estaba leyendo un documento cualquiera, sino el último gesto de una mujer que había sabido amar con firmeza. La abuela había sido precisa, justa, fiel a sí misma incluso al partir. Dividía toda su fortuna en 2 partes iguales, el 50% para Sarocha y el 50% para su hijo. No hubo sorpresa, no hubo reproches, no hubo miradas tensas, solo una sensación de cierre, de coherencia, de equilibrio. Sarocha bajó la mirada, profundamente conmovida. No pensó en el dinero ni por un segundo. Pensó en el gesto, en el mensaje silencioso que su abuela dejaba incluso después de irse. Nadie quedaba fuera, nadie era más que otro. El amor no se repartía, se reconocía. Rebeca, sentada a su lado, le acarició suavemente el dorso de la mano, trazando pequeños círculos casi imperceptibles. Sarocha respiró hondo, intentando anclarse a ese contacto. El día aún no había terminado, y aunque lo peor ya había ocurrido, aún quedaban palabras por decir y vínculos que comenzarían, por fin, a transformarse. Fue el padre de Sarocha quien rompió el silencio después. Habían pasado varios minutos desde la lectura del testamento. La casa seguía llena de gente, pero el murmullo se había vuelto lejano, difuso, como si ocurriera en otro plano. Sarocha permanecía sentada junto a Rebeca, con la espalda recta y las manos entrelazadas, intentando ordenar lo que sentía cuando la voz de su padre la sacó de sus pensamientos. «¿Podemos hablar?», le dijo con un tono bajo, contenido. En el despacho. No era una orden, tampoco una súplica. Era una petición torpe, cargada de algo que hasta hace poco no había existido entre ellos: cuidado. Sarocha dudó un segundo. No por miedo, sino por cansancio. Emocional, físico, profundo. Giró la cabeza hacia Rebeca. Ella le sostuvo la mirada y asintió apenas, sin palabras, transmitiéndole una calma firme anclada. Sarocha se levantó y siguió a su padre por el pasillo. El despacho seguía siendo el mismo de siempre. Muebles oscuros, olor a madera antigua, una ventana que daba al jardín. Un lugar que durante años le había impuesto respeto y distancia. Allí se habían dicho muchas cosas importantes, pero también se habían callado demasiadas. Decisiones tomadas sin consultarla. Opiniones cargadas de autoridad. Silencios que habían dolido más que cualquier discusión. El hombre cerró la puerta con cuidado y se quedó de espaldas unos segundos, como si necesitara reunir fuerzas antes de girarse. Cuando finalmente lo hizo, no habló, no explicó. Simplemente avanzó y la abrazó. El gesto fue inesperado.
Sarocha se quedó rígida al principio, sorprendida, sin saber cómo responder. El abrazo no era perfecto ni seguro. Era torpe, contenido, lleno de emociones que no sabían cómo acomodarse. Pero era real. Poco a poco su cuerpo cedió. Apoyó la frente en el hombro de su padre y dejó que ese contacto, tan poco frecuente, se asentara. Sintió el temblor en sus brazos. La respiración irregular. El peso de un hombre que también estaba aprendiendo a perder, a equivocarse, a mirar de frente lo que había evitado durante años. «Lo siento», dijo él finalmente con la voz quebrada. «Lo siento de verdad». Se aclaró la garganta, como si las palabras le costaran físicamente. «He sido un mal padre muchas veces», continuó. «Quise manejar tu vida, creí que sabía qué era lo mejor para ti. Y no te escuché». Sarocha cerró los ojos. Las lágrimas volvieron, pero no con la violencia del duelo reciente. Eran distintas, más lentas, más profundas, como si tocaran heridas antiguas que recién ahora se permitían sentir. «Lamento haberte hecho sentir que no eras suficiente», añadió él, «o que tenías que esconder quién eras para ser aceptada. Eso no fue amor». Hizo una pausa larga, dolorosa, y me duele haberlo entendido tan tarde. Se separó apenas para mirarla a los ojos. En su expresión no había dureza ni autoridad, solo cansancio y una honestidad que llegaba tarde, pero llegaba. «Si me lo permites», dijo, «quiero hacerlo mejor. No puedo cambiar el pasado, pero desde ahora solo encontrarás apoyo en tu padre. No control, no juicios, apoyo». Sarocha respiró hondo. Sintió como algo se acomodaba dentro de ella. No todo sanaba de golpe, lo sabía. Pero había palabras que abrían puertas que llevaban años cerradas. Eso significa mucho para mí», respondió con la voz suave. «Gracias por decirlo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Un silencio nuevo que no separaba, sino que permitía asimilar lo dicho. Al cabo de un momento, su padre volvió a hablar. «Llama a Rebeca», dijo. «Necesito hablar con ella». Sarocha levantó la mirada, sorprendida. Buscó algún rastro de duda, de rigidez, pero no lo encontró. Asintió sin discutir. Salió del despacho y encontró a Rebeca en la sala, de pie, observando distraídamente un retrato familiar. «Mi papá quiere hablar contigo», le dijo, con una pequeña sonrisa insegura. Rebeca tragó saliva. La tensión se reflejó de inmediato en su postura. Asintió, intentando mantenerse serena, y caminó hacia el despacho con pasos medidos, conscientes. El padre de Sarocha la recibió de pie. No se sentó detrás del escritorio. No quiso esa barrera. Permaneció frente a ella, con las manos relajadas a los costados. «Gracias por venir», dijo. «Y gracias por acompañarla, por sostenerla cuando yo no supe hacerlo». Rebeca inclinó ligeramente la cabeza, respetuosa, sin exagerar el gesto. «Gracias a usted», respondió. «Sarocha es una persona extraordinaria. Cualquiera que tenga la fortuna de conocerla, lo sabe». El hombre respiró hondo. Aquellas palabras parecieron confirmar algo que recién estaba aprendiendo a mirar sin filtros. «Quiero decirte algo importante», añadió después de unos segundos. «Algo que quizá debí decir antes». La miró con atención, con una seriedad distinta. «Bienvenida a la familia». Rebeca se quedó inmóvil un instante. No esperaba esa frase. Sintió como el pecho se le apretaba y los ojos se le humedecían. Sonrió sincera con los ojos brillantes. «Gracias», dijo. «De verdad». Cuando salió del despacho, buscó a Sarocha con la mirada. Se encontraron en el pasillo. No hicieron falta explicaciones. Se abrazaron de inmediato, largo, fuerte, como dos personas que comprendían que algo esencial acababa de cambiar sin necesidad de ponerlo en palabras. Afuera, Chiang Mai seguía su curso lento y antiguo. Adentro, entre el dolor y la pérdida, algo comenzaba a acomodarse con suavidad. Una familia que, por primera vez, aprendía a sostenerse sin romperse. Capítulo 54. Reconstruir y seguir. Había pasado un mes desde la partida de la abuela, y el vacío aún era palpable en cada rincón del apartamento de Bangkok. La tristeza no se había ido, se mantenía como un hilo invisible que recorría los días de Sarocha, pero ya no la paralizaba. Había aprendido a sostenerla, a darle un lugar y, sobre todo, a refugiarse en Rebeca y en el trabajo.
Esa combinación de amor y rutina le daba la fuerza suficiente para levantarse cada mañana y enfrentar el mundo con un sentido de propósito. Cada jornada comenzaba con pequeños rituales que se habían vuelto sagrados. Sarocha se sentaba junto a su escritorio, con la luz de la mañana colándose por las cortinas, mientras repasaba notas. Corregía capítulos y añadía detalles que enriquecían la historia de su próximo libro. La segunda parte, la que ahora estaba escribiendo, había adquirido un tono distinto, más maduro, más introspectivo. Su editor la había leído con cuidado y le había devuelto comentarios que la llenaron de orgullo y satisfacción. «Es tu trabajo más sólido hasta ahora», le había escrito. «Se nota una madurez emocional y una claridad narrativa que no había visto antes. Este libro tiene corazón, pero también profundidad, y va a llegar a los lectores de manera intensa». Sarocha había leído esas palabras varias veces. No era euforia lo que sentía, sino una serenidad profunda, un reconocimiento de que, incluso desde el dolor, podía crear algo que tuviera sentido y que conectara con otros. Esa sensación la hacía sentir viva, activa, capaz de sostener la memoria de su abuela sin dejar que el duelo la consumiera. Mientras tanto, Rebeca había comenzado a trabajar en el despacho de abogados. Los primeros días habían sido una mezcla de nervios y aprendizaje, pero pronto había demostrado que podía moverse con seguridad en un entorno que exigía disciplina, astucia y profesionalismo. Se había ganado el respeto de sus colegas y la confianza de sus superiores. Su energía y su inteligencia le permitían resolver casos complejos sin perder de vista la ética y la empatía que la caracterizaban. «Hoy tuvimos una reunión complicada con un cliente», le contó una noche mientras cenaban, «y creo que manejé todo bien. Incluso mi jefe quedó satisfecho con mis propuestas. Me siento competente. Y eso, de alguna manera, me da tranquilidad al final del día». Sarocha la escuchaba, sonriendo con un brillo especial en los ojos. Ver a Rebeca prosperar la llenaba de orgullo y al mismo tiempo sensación de seguridad. Era como si el éxito de su pareja y su propia estabilidad emocional se entrelazaran en un tejido invisible que sostenía ambas vidas. Las noches en el apartamento se convirtieron en un tiempo de conversación, de planificación y de compañía silenciosa. A veces Sarocha escribía hasta tarde, y Rebeca la observaba desde la cama, o revisaba documentos en su laptop, sintiendo la conexión silenciosa entre ellas. La presencia constante de Rebeca era un refugio que le permitía a Sarocha explorar sus emociones sin miedo, y la escritura se había transformado en un acto terapéutico, una manera de entender la pérdida y traducirla en algo hermoso. «¿Sabes?», le dijo Sarocha una noche, dejando el bolígrafo sobre el cuaderno. «Escribir me hace sentir que puedo hablar con ella, con mi abuela, incluso estando lejos, que cada palabra guarda un pedazo de lo que nos unía». Rebeca le acarició la mano, comprendiendo sin necesidad de más palabras. «Y yo estoy aquí para sostenerte mientras lo haces», susurró. «No solo como tu pareja, sino como alguien que cree en ti y en lo que haces». Entre la escritura de Sarocha y los avances de Rebeca en el bufete, la vida había encontrado un ritmo nuevo. No eliminaba la tristeza, pero la convertía en combustible para crear, para amar y para sostenerse mutuamente. Cada tarde, antes de que el sol comenzara a descender sobre la ciudad, Sarocha tomaba un breve descanso y caminaba por la terraza del apartamento, observando la ciudad que nunca dormía. Entre los sonidos de Bangkok, el tráfico, los vendedores, el murmullo de las conversaciones a lo lejos, encontraba un espacio para reflexionar, para organizar sus pensamientos y dejar que la melancolía se mezclara con la esperanza. En esos instantes, Rebeca se sentaba a su lado, tomaba su mano y ambas permanecían en silencio, compartiendo la sensación de que, pese a todo, podían reconstruirse y seguir adelante juntas. El mes había pasado rápido, pero también había servido para redefinir prioridades. La pérdida seguía presente, pero la vida había abierto un nuevo espacio, uno en el que la tristeza coexistía con la inspiración, el amor y la confianza. Bangkok ya no era solo la ciudad donde vivían, era el escenario de su reconstrucción, del crecimiento de ambas y de la consolidación de un vínculo que, a pesar del dolor, seguía fortaleciéndose. Con la primera luz de un sábado, Sarocha y Rebeca comenzaron a organizar un viaje a Chiang Mai.
Después de la muerte de la abuela, los padres de Sarocha habían decidido quedarse allí por un tiempo, y la idea de pasar unos días con ellos se había convertido en un motivo de esperanza y reconciliación. Era una oportunidad para reforzar la relación con su familia, disfrutar de momentos juntos, y sobre todo para construir el vínculo que siempre habían deseado. «Creo que esta vez todo será distinto», dijo Sarocha mientras revisaban los pasajes. «Podemos estar tranquilos, sin prisas, y aprovechar para conocernos mejor». Rebeca asintió ajustando su bolso. «Será como un puente entre lo que perdimos y lo que podemos seguir construyendo». El vuelo a Chiang Mai transcurrió tranquilo, con Sarocha observando por la ventana los paisajes verdes de Tailandia. Su corazón latía con calma, sostenido por la presencia de Rebeca a su lado. Al llegar fueron recibidas por los padres de Sarocha con cordialidad y respeto. Los primeros momentos fueron un poco tensos, pero nada comparable con la ansiedad que Sarocha había sentido en el pasado. No hubo comentarios incómodos, solo miradas que poco a poco se suavizaban, como si todos comprendieran que ese viaje tenía un propósito de unión y sanación. Durante los días siguientes se sucedieron desayunos largos y conversaciones pausadas. Sarocha y Rebeca ayudaban en la casa, caminaban por el jardín y escuchaban historias de la abuela que sus padres compartían con ellas. Con cada anécdota, cada recuerdo, el lazo familiar se fortalecía, y la presencia de Rebeca se volvió fundamental. Ella se mostró atenta, respetuosa, pero también participativa, interesándose por los detalles y contribuyendo con su propia perspectiva, lo que hizo que los padres de Sarocha comenzaran a valorarla aún más. El padre de Sarocha, sorprendentemente abierto y curioso, comenzó a conversar más con Rebeca. Quedaba claro que encontraba en ella un talento natural y un intelecto agudo. Las charlas sobre su trabajo, los casos del bufete y las estrategias legales que Rebeca compartía resultaban estimulantes y llenas de admiración mutua. «Tienes una manera de razonar impresionante», le dijo un día, mientras revisaban algunos documentos de la casa. «Creo que en cualquier lugar donde trabajes te van a valorar mucho». Rebeca sonrió agradecida. Sarocha observaba la interacción con una mezcla de orgullo y alivio. Ver a su pareja respetada y aceptada por su familia le daba una sensación de paz y pertenencia que hacía tiempo no experimentaba. Cada conversación, cada gesto amable de los padres de Sarocha hacia Rebeca, consolidaba la idea de que juntas podían enfrentar cualquier obstáculo. Durante las tardes solían caminar por los alrededores de Chiang Mai, disfrutando del clima templado y de la calma que ofrecía la ciudad. Hablaban de planes futuros, de viajes, de ideas para la próxima novela de Sarocha y de los proyectos de Rebeca en el despacho. Entre risas y confidencias, la rutina se transformaba en un refugio donde podían experimentar la normalidad, la familia y la cercanía que habían sido escasos en sus vidas. «Nunca pensé que disfrutaría tanto de estos días», dijo Sarocha, mientras observaban el atardecer desde la terraza de la casa familiar. «Todo parece encajar por fin, como si hubiéramos esperado mucho tiempo para esto». Rebeca la abrazó por detrás, apoyando la barbilla sobre su hombro. «Es lo que pasa cuando hay paciencia, amor y la disposición de aprender a sostener a los que amamos», respondió. «Y tú, Sarocha, eres alguien increíble para sostener». La relación con los padres de Sarocha continuó fortaleciéndose. La madre de Sarocha encontraba en Rebeca una compañía cálida, respetuosa y cercana. Su padre, cada vez más interesado en conocerla, compartía conversaciones profundas y estimulantes. Cada día juntos se convertía en una oportunidad de reconstruir puentes y de crear recuerdos que ya no solo rememoraban el pasado, sino que también abrían espacio a un futuro lleno de afecto y colaboración mutua. En esos días, Sarocha y Rebeca comprendieron que el dolor y la pérdida habían dejado un lugar vacío, sí, pero también habían abierto la posibilidad de un renacer donde el amor, la confianza y el respeto podían crecer, fortalecerse y convertirse en el eje que sostuviera tanto la relación de pareja como la familiar. Capítulo 55. Construyendo nuevos lazos. Habían pasado 2 meses desde que Sarocha y Rebeca comenzaron a organizar la vida tras la pérdida de la abuela de Sarocha, y finalmente llegaron noticias que llenaron su corazón de alegría y anticipación. Los padres de Rebeca se trasladarían definitivamente a Tailandia.
El padre de Rebeca había concluido con todos sus trámites de jubilación en Londres, cerrando un capítulo de su vida laboral con la satisfacción de haber cumplido sus objetivos. La madre de Rebeca, por su parte, estaba radiante. Por fin regresaría a la tierra que la vio nacer, donde podía sentir el sol, los aromas y los recuerdos de su infancia, y compartirlos con su familia. Sarocha y Rebeca, emocionadas, se pusieron a buscar un lugar ideal para que los padres de Rebeca pudieran instalarse cómodamente en Bangkok. Sabían que la elección de la casa no era solo una cuestión de espacio físico, sino de crear un entorno cálido, acogedor y que les transmitiera paz. Recorrieron barrios tranquilos, observaron apartamentos luminosos y casas con jardines pequeños donde se pudiera disfrutar del aire libre, y discutieron durante días cada detalle: la distribución de los cuartos, la orientación de las ventanas, la cercanía a tiendas y parques. Cada decisión estaba impregnada de cuidado, cariño y anticipación. Finalmente encontraron la casa perfecta, un apartamento amplio y moderno, con una sala que daba a un balcón soleado, cocina equipada y habitaciones espaciosas que permitían tanto privacidad como cercanía familiar. Sarocha y Rebeca se sintieron satisfechas al instante. Era el lugar donde la familia podría empezar un nuevo capítulo juntos. El día de la llegada, la ciudad despertaba con su habitual bullicio. Bangkok parecía anticipar la emoción que llenaría el aeropuerto. Sarocha y Rebeca estaban allí, con los corazones acelerados, esperando ver a los padres de Rebeca tras semanas de planificación y preparación. Cuando el vuelo aterrizó, la madre de Rebeca bajó primero, con los ojos brillantes y la sonrisa radiante, y corrió a abrazar a su hija. «Rebeca», exclamó, abrazándola con fuerza y dejando escapar la alegría contenida durante tantos meses. «¡Qué felicidad verte otra vez!». «Mamá», respondió Rebeca, devolviendo el abrazo con la misma intensidad. «No sabes cuánto me alegra que estén aquí». El padre de Rebeca apareció tras ella, un poco más contenido, pero igualmente emocionado. Su mirada se encontró con Sarocha, y un gesto de reconocimiento y cordialidad cruzó entre ellos. Sarocha correspondió con una sonrisa cálida, recordando los días que había pasado en Londres junto a ellos, y la cercanía que habían compartido. «Sarocha», dijo el hombre, «me alegra verte de nuevo». «Es un placer volver a verlos», respondió Sarocha, con la emoción contenida en su voz. «Me alegra que finalmente estén aquí». El trayecto hacia la casa transcurrió entre conversaciones animadas y risas. Cada comentario, cada gesto, cada pregunta sobre la ciudad era un recordatorio de la alegría de reencontrarse. Sarocha y Rebeca escuchaban atentamente, intercambiando miradas cómplices y sonrisas silenciosas. Habían trabajado mucho para que todo estuviera perfecto, y ver la emoción en los ojos de los padres de Rebeca era su mayor recompensa. Al llegar a la casa, los padres de Rebeca no pudieron evitar sonreír ante el cuidado puesto en cada detalle. La sala estaba organizada, las habitaciones listas, y pequeños toques personales, como plantas y adornos, daban un aire cálido y hogareño. «Es hermoso», dijo la madre de Rebeca, recorriendo el salón con los ojos brillantes. «Todo está pensado con tanto cariño». «Gracias, de verdad». «No, gracias a ustedes por venir», respondió Sarocha. «Que estén aquí significa mucho para nosotras». Durante la tarde desempacaron maletas y organizaron cada habitación. Sarocha y Rebeca se aseguraron de que todo estuviera tal como habían planeado. La comodidad de sus padres era lo más importante. Cada pequeño detalle, desde la ubicación de los muebles hasta la selección de las cortinas, había sido pensado con amor y anticipación. Cuando finalmente se sentaron juntos en la sala, tomando un té mientras contemplaban el atardecer que bañaba la ciudad, Sarocha y Rebeca compartieron un instante de complicidad silenciosa. Todo había salido tal como lo habían imaginado, y la felicidad de ver reunida a la familia completaba la sensación de hogar. «Es como si todo encajara de nuevo», susurró Sarocha. «Como si este tiempo nos hubiera estado esperando». «Sí», dijo Rebeca. «Y ahora todos juntos, podemos construir recuerdos que perduren». Por primera vez en semanas, Sarocha respiró tranquila, sosteniéndose de la mano de Rebeca y observando cómo las familias comenzaban a habitar ese espacio, listo para recibirlos con amor, cuidado y alegría. Unas semanas después del traslado de los padres de Rebeca,
Los padres de Sarocha organizaron una cena en su casa para recibirlos de manera más formal. La mesa estaba puesta con cuidado, con manteles de lino blanco, vajilla cuidadosamente seleccionada y velas encendidas que proyectaban una luz cálida sobre la estancia. Cada detalle había sido pensado para crear un ambiente acogedor y elegante, capaz de transmitir respeto, cordialidad y la sensación de un hogar donde todos eran bienvenidos. Los platos que se sirvieron reflejaban la fusión de culturas, recetas tradicionales tailandesas mezcladas con pequeños guiños a la cocina británica, un símbolo de la unión de familias y mundos distintos. Mientras los aromas flotaban en la sala, las conversaciones comenzaron con historias ligeras, recuerdos de Londres, anécdotas de los viajes que Rebecca y sus padres habían compartido, y experiencias de Bangkok y Chiang Mai que los padres de Sarocha querían transmitir. Cada risa, cada comentario amable, ayudaba a disolver la distancia que siempre puede existir entre familias que apenas comienzan a conocerse en un nuevo entorno. Sarocha, sentada junto a su madre, observaba con una mezcla de orgullo y emoción. La serenidad de la velada, la sonrisa franca de su padre, y la disposición de ambas familias para conocerse realmente, le daban un sentimiento de hogar profundo. Podía ver a Rebecca interactuar con sus padres, y cómo su afecto por ella se percibía en cada gesto, en cada palabra. Era una escena que prometía estabilidad, cariño y la posibilidad de un futuro compartido sin tensiones ni malentendidos. Mientras la cena avanzaba, la conversación se volvió más cercana. Se compartían recuerdos de la infancia, detalles de los estudios de cada uno y los desafíos de la vida adulta. Las familias intercambiaban miradas cómplices, pequeños gestos de respeto y cariño, y la atmósfera se cargaba de una calidez que nadie quería romper. Risas suaves acompañaban las historias más ligeras, y los silencios no incomodaban, sino que reforzaban la sensación de tranquilidad y confianza mutua. En medio de la velada, Rebecca sintió que había llegado el momento de actuar. Con el corazón latiendo con fuerza y un nudo en la garganta, se levantó discretamente y se acercó al padre de Sarocha. Cada paso parecía medido, cada respiración contenida, pero había en su mirada una determinación que no podía disimular. Cuando llegó a su lado, respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. «Señor», dijo, su voz firme, aunque temblorosa por la emoción, «quiero pedirle algo muy importante». El padre de Sarocha la miró serio al principio, estudiando la intensidad en su rostro, intentando adivinar lo que estaba a punto de decir. «Te escucho», respondió finalmente, con una calma que contrastaba con la tensión que Rebecca sentía en su interior. «Quiero casarme con su hija», continuó Rebecca, su voz llena de convicción y ternura, «y necesito su bendición». Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. El hombre evaluó cada palabra, cada gesto, cada emoción que Rebecca transmitía. Su seriedad inicial se mantuvo apenas unos segundos, hasta que finalmente una sonrisa cálida y sincera iluminó su rostro. «Será un gusto», dijo, con voz firme y cálida. «Bienvenida a la familia, y bienvenida como alguien que hará feliz a mi hija». El alivio recorrió el cuerpo de Rebecca como una ola silenciosa. Guardó ese secreto con cuidado, sabiendo que la sorpresa debía mantenerse intacta para Sarocha. Quería que su novia descubriese la noticia en el momento adecuado, sin apresuramientos, con el mismo amor y respeto que había puesto en todo lo que compartían. Mientras tanto, Sarocha permanecía ajena a lo que acababa de suceder. Disfrutaba de la velada, absorbida por la armonía de la reunión, por la calidez de los gestos de cercanía entre sus familias y por la tranquilidad de que todos estaban bien, contentos y conectados. Su corazón se llenaba de una sensación de pertenencia y gratitud. Cada sonrisa, cada conversación, cada pequeño gesto de afecto, le recordaba que Bangkok se había transformado en un hogar no solo para ellas, sino para todos los que amaban. En un momento de pausa, Rebecca regresó discretamente a su lugar junto a Sarocha, tomando su mano con suavidad. La conexión entre ellas se fortalecía en silencio, sin necesidad de palabras. Mientras Sarocha disfrutaba del ambiente y de la sensación de hogar, Rebecca mantenía el secreto de su propuesta, consciente de que ese momento marcaría el inicio de un futuro compartido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo incesante.
Adentro, sin embargo, algo nuevo comenzaba a crecer. Un vínculo sólido entre familias, un amor que se expandía y se fortalecía, y la certeza de que la vida podía reconstruirse con cuidado y respeto. La cena no solo había servido para conocerse, había sellado un compromiso silencioso y profundo, un futuro donde todos podían sentirse parte de un mismo tejido familiar, sostenido por afecto, confianza y promesas aún por revelarse. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.